hermanos, Dios me los bendiga a todos. Ya estamos listos para el estudio de la palabra de Dios del día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Juan capítulo 10. Era con el texto que estábamos iniciando hace ratito. Juan capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 1. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Veíamos ahorita en la lectura de al principio que leímos del versículo 1 al 6, y decía, esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendían a qué se refería. Ellos no le entendieron qué estaba tratando de decir, y muchas veces pues nosotros tampoco entendemos muy bien, leyendo ahorita este verso, qué es lo que Jesús está tratando de decir. Ahora, los líderes religiosos, hermanos, los líderes incluso políticos, los reyes, pero los guías espirituales del pueblo, los líderes religiosos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, eran vistos como pastores, porque se supone que ellos deben de alimentar y de guiar al rebaño por los caminos de Dios. Entonces, aquí lo que Jesús nos quiere enseñar con este verso, hermanos, el verso 1, es que no todos los que están como pastores o líderes fueron puestos por Dios para cuidar su rebaño. Fíjense, esto es lo que nos quiere enseñar el versículo 1, pero de repente lo leemos y pues no alcanzamos a entender qué es lo que quiere decir ahí nuestro Señor. Les decía, hermanos, que en la parábola del trigo y la cizaña se nos habla de cómo va a haber personas que aparentemente son cristianos dentro de las congregaciones, pero al final resulta que no eran y van a terminar en el infierno. Muchas veces esa parábola, decimos, hasta hablando de los miembros, pero se refiere también a los que decían que eran líderes, a los que decían que eran pastores, a los consejeros, a todo el liderazgo que supuestamente pues todos dábamos por hecho de que eran de Dios, y a la mera hora va a resultar que no. Jesús nos enseña, hermanos, en este versículo 1 de Juan 10, que para ser un verdadero pastor se tiene que entrar por la puerta, hermanos. Hay un lugar por el que se entra al pastorado, por el que se entra al ministerio. Dice Efesios, hermanos, si quiere buscarlo ahí adelantito, Efesios capítulo 4 versículo 11, la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 11. Fíjese bien, hermanos, lo que dice el versículo 11: y él mismo. Cuando dice él mismo, hermanos, se está refiriendo a Dios. Y Dios mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó, hermanos? Dios. Cuando Dios te llama, cuando tienes un llamado de Dios, es similar, dice Jesús, a un pastor que entra por la puerta. Pero muchos, hermanos, se meten al ministerio sin haber sido llamados. Entonces dice la parábola, dice aquí, pero déjame buscarlo aquí. Dice, sino que sube, dice, por otra parte, ese es ladrón y salteador. Es decir, el que no entró por la puerta, el que no fue llamado por Dios, el que no fue puesto por Dios, ese, dice, es un ladrón y es un salteador.
El que sube por otra parte. ¿A qué se refiere con el que sube por otra parte, hermanos? Muchos entran por el dinero. La mayoría de los que quieren cuidar ovejas es porque les gusta la lana. Muchos hermanos, y sobre todo en nuestros tiempos, quieren predicar porque quieren ser famosos. Ven a predicadores famosos con iglesias grandes, los ven en la televisión, los ven en internet, y dicen: yo quiero predicar porque lo veo a él, pero no es porque fueron llamados. Muchos quieren ser reconocidos, muchos quieren predicar, quieren pastorear, dice el apóstol Pablo también, por envidia y contención. Dice: si él puede, yo también puedo. Si él hace, yo lo hago mejor. Pero no son razones que les esté poniendo Dios. Hay muchos que quieren entrar al pastorado porque no les gusta trabajar. Hay gente que no le gusta trabajar. Dice: yo voy a andar trabajando, yo voy a andar en los caminos, yo voy a andar en las carreteras, yo voy a andarme asoleando, yo voy a andar... No, yo mejor quiero ser pastor. Esos no hacen nada. Esos nomás están ahí hablando el domingo, hablan un ratito, y toda la semana están echados y les pagan. Y muchos entran porque son flojos. Muchos entran al pastorado porque su papá es el pastor. Y como su papá es el pastor y su papá ya se va a jubilar, pues no van a dejar el negocio familiar, porque así lo ven, como un negocio, en manos de otra persona. Está como los de la luz del mundo, que el abuelo era el que estaba ahí, luego quién siguió, el hijo, ahorita quién está, el nieto, y luego meten a la cárcel al nieto y ponen al bisnieto, o ponen a un familiar. No tienen el llamado, nomás que están dejando el negocio a un familiar. En lo natural, si usted tiene un negocio y trabajó duro, pues usted quiere que sus hijos se queden ahí con el negocio. Pero en lo espiritual, ese negocio no le pertenece a nuestros hijos, porque una, no es un negocio, y porque dos, puede ser que nuestros hijos no tengan el llamado y no se van a meter nomás porque el papá es, y ellos también. Ahora, todos los que entran por estas razones o por cualquier otra razón, dice la palabra de Dios, fíjese bien, no yo, dijo Jesús, ese es un ladrón y es un salteador. Y de los ladrones y salteadores, hermanos, en nuestros tiempos están llenas las iglesias. Ahora, fíjese qué importante es este tema, porque Jesús dijo que le enseñaran a sus discípulos, ¿qué cosa? Todas las cosas que él les había mandado. Enseñen, dice Jesús. Todo lo que yo les enseñé, le encargó a Pablo, le encargó a Pedro, le encargó a Juan, le encargó a Jacobo. Todo lo que yo les enseñé, enséñenselo a los demás, para que ellos se los enseñen a otros, y esos a otros, y esos a otros. Y una de las cosas que estaba enseñando Jesús y que nosotros debemos aprender es que no todos los que entran en el redil de las ovejas son pastores, porque no todos entraron por la puerta, sino que entraron por otro lado, con otras intenciones, por compadrazgo, por heredad, por ambición, por fama. Y dice Jesús: aguas con esos, porque todos esos son ladrones y salteadores. En nuestros tiempos, hermanos, vivimos un tiempo. El otro día veía un comediante que decía: estamos en un tiempo donde todos se molestan, donde todos se sienten, no le puedes decir nada a nadie ya en un chiste porque ya todos se ofenden. Y en la iglesia, hermanos, nos está pasando lo mismo. No podemos tocar a nadie. Si hablas tú de un pastor, de un predicador reconocido y famoso, tú lo estás juzgando, tú te estás metiendo con el ungido, tú te estás metiendo en problemas, tú estás hablando, tú eres el malo, tú. ¿Por qué? Porque ellos dicen, son siervos de Dios, son los ungidos. Y aquí Jesús, no yo ni ninguna
ser humano, está enseñando, no todos los que entran a las congregaciones a pastorear son pastores. Muchos, dice Jesús, son ladrones y son salteadores. Ahora, ¿por qué Jesús usa dos palabras? Porque decimos, caray, ladrón y salteador. Como dice el que sube por otra parte, entonces nos imaginamos, por lo menos yo me imaginaba, que ese se brinca, ¿no? Como que ese se salta la reja. Y como se saltó, digo yo, pues ese ha de ser un salteador. Esa era la imagen que yo tenía, hermanos. ¿Por qué? Porque hasta que no se mete uno a leer la palabra a profundidad, pues no entiendes qué es lo que está tratando de decir. ¿Cuál es la diferencia entre un ladrón y un salteador? A ver, si yo ahorita les hago el examen aquí a ustedes, les digo, a ver, escríbame en una hoja un ladrón. No, pues uno que roba. ¿Y un salteador? Es un asaltante, ¿no? Bueno, aquí ya Susana dice que es un asaltante. Pero ¿cuál es la diferencia si un ratero y un asaltante? Decimos, no, a ver, ¿te robaron o te asaltaron? Que el asaltante es agresivo. Míralos, están bien puestos aquí, no, pues a ver, párate, César. Bueno, pero no todos sabían, hermanos. Yo lo sabía. Y a mí no me da vergüenza decir cuando no sé algo, porque no lo sabemos todos, hermanos. Para eso estamos aquí, para aprender. Un ladrón, hermanos, roba en silencio, con cuidado y con astucia. Un ladrón se viste de negro y anda en la noche de puntas y trata de no pisar las hojas del patio y abre con cuidado las cerraduras y se mete despacio. Ese es un ladrón. Y acuérdense que dijo Jesús que él iba a venir como, hermanos, como ladrón en la noche. Bueno, un salteador lo hace con violencia y lo hace gritando y lo hace abiertamente. Un salteador podemos entender como esos que se suben a las combis de allá de México. ¡Órale, que la otra acá arriba! Y tú, y cuidadito, y apuntando, y jalando, y golpeando, y maldiciendo. Ese es un salteador. Es diferente de un ladrón, entonces, ¿en qué sentido? En que el otro fue sigiloso, fue suavecito, fue sin que lo vieran, fue en lo oscuro. El otro fue abiertamente, fue con gritos, fue con violencia. Los dos robaron, pero es diferente el actuar de uno del otro. ¿Qué nos está enseñando con eso Jesús? Porque en ladrón y salteador también nos está enseñando algo. Hay pastores, que se dicen pastores, que le roban a la gente, pero lo hacen con cuidado y despacito y silenciosos. No parece que sean rateros. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, estos te roban y dices, oye, tu pastor es un ladrón. No, mi pastor siempre se ha portado bien y no, pero los está manipulando, los está chantajeando, está torciendo la palabra, pero lo hace, dice el apóstol Pedro, con astucia. Tuercen con astucia la palabra y te dicen, Abel y Caín, ¿por qué no recibió la ofrenda de Abel? Porque Dios quiere lo mejor. Dale a Dios lo mejor. Y te están manipulando ya con eso. Decir, dale a Dios lo mejor, dale a Dios lo mejor. Y a la hora de pedir la ofrenda, pues ¿qué vas a dar? ¿La moneda, el billete de 20? No, ya te metieron la idea que des el más grande, que des lo que más puedas. Y hasta a veces, como nos dijeron una vez, que si no tienes, vayas y pidas prestado para que vengas y des. Porque si das una monedita chiquita, pues estás ofendiendo a Dios. ¿Cómo estás dando esas miserias? Entonces no es un robo a gritos, es un ladrón cuidadoso, silencioso, porque te está dando el mensaje, te está manipulando, te está quitando la lana, mi querida oveja, pero no sientes como que sea agresivo. Y hay otros
que son mandones, que son gritones y que exigen. Y nos decían una vez unos que eran un ex miembro de la alabanza, que en una ocasión iba a salir el supuesto pastor, y ese es el primer lugar donde yo me congregué, y que dijo, voy a salir a tal lado, necesito un traje nuevo, los miembros de la alabanza me lo tienen que regalar. Y decía, hermano, y nosotros no teníamos dinero, y el traje costaba tanto, y nos tocaba de a tanto entre los 5 o 6 miembros que éramos. Esos son los salteadores, esos exigen abiertamente, esos quitan, esos gritan, esos te dicen, y te vas a ir al infierno si no das el diezmo, y si tú no traes aquí el dinero, tú estás bajo la maldición de Dios, porque dice en Malaquías, malditos seáis con maldición. Ese es el salteador. Son diferentes sus modos, pero los dos no son de Dios. Dice el versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que entra por la puerta, el que fue llamado por Dios, el que tiene una intención diferente. El verdadero, hermanos, viene para dar, no para que le den. El verdadero viene para servir, no para ser servido. Es diferente cuando Dios llama a alguien y cuando alguien se metió por su propia iniciativa. Ahora, ¿por qué Jesús les está diciendo esto y a quiénes se lo está diciendo? Porque primero ya leímos el verso. ¿Qué diría y Jesús? No sé. Ya les dije ahorita qué es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué lo está diciendo? ¿Y a quiénes se los está diciendo? Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer, hermanos, a la hora de estudiar la Biblia. Porque si usted se siente y dice, voy a estudiar mi Biblia, de cierto os digo que el que no entra por la puerta, sino que salta por otro lado, es ladrón, salteador. El que entra por la puerta, ese sí es, este no, este sí, porque yo os digo, terminan su lectura y no aprendieron nada, hermanos. ¿Por qué? Porque como en el verso 7 dice, el verso 6 dice, pero no entendían qué les trató de decir. Entonces tenemos que saber qué está diciendo, por qué lo está diciendo y a quiénes se lo está diciendo. ¿A quiénes se lo está diciendo? ¿Por qué se lo está diciendo? ¿Quién me dice, hermanos? Ahorita que los vi que andan bien picudos con sus Biblias, ya volteé a ver a César. ¿Quién me dice qué está antes de Juan 10? A ver, hermanos, es una pregunta. ¿Qué está antes de Juan 10? Está Juan 9, hermanos. Nomás que piensan como que va a ser una pregunta teológica, así muy complicada. Si queremos saber a qué se refiere Jesús cuando está hablando en Juan 10, hay que ver qué estaba pasando en Juan 9. ¿Qué pasa en Juan 9, hermanos? Si alguien sabe, sin que le dé la vuelta. En Juan 9, o puede darle la vuelta, no pasa nada. En Juan 9 aparece un hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos, que tenían la forma de pensar carnal, como muchos en las iglesias, dicen, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Porque si está ciego, está maldito, está enfermo, Dios está desagradado de él. Pero ¿quién fue el que pecó, él o sus padres? Jesús los corrige y le dice, no es que este o sus padres, sino para que la gloria de Dios, las obras de Dios se manifiesten en él. Y Jesús unta saliva con lodo, hace barro, te lo embarra al ciego en los ojos, le dice, vete a lavar al estanque de Siloé. Se va a lavar y es sanado, hermanos. Un ciego de nacimiento por la mano de Jesús. Eso quería decir, según las profecías que los judíos tenían, que él era el Mesías, porque se acuerdan que decía, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, dice el canto, y los oídos de los sordos oirán. Eso es parte de un salmo, no es nada más de ese canto. Y él estaba demostrando, hermanos, que él era el Mesías. Ahora, ¿qué hicieron los pastores de Israel
¿Quiénes eran los pastores de Israel? Los escribas y los fariseos. ¿Qué hicieron los pastores de Israel cuando vieron que Jesús sanó a un ciego de nacimiento y cumplió las profecías de los salmos que hablaban acerca del Mesías? Dice en el versículo 16, fíjese ahí en Juan 9, les dije todo esto de contexto para no leer tanto. Juan capítulo 9, versículo 16, después de que el ciego fue sanado y como Jesús lo sanó en un día de reposo, dicen los pastores de Israel. Entonces algunos de los fariseos decían, ¿qué cosa, hermanos? Ese hombre no procede de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. Un saludo si nos está escuchando por ahí algún adventista. Ese hombre no procede de Dios. Pero ¿por qué, oye? Acaba de sanar a un ciego de nacimiento. Nunca se había visto eso en todas las escrituras. Le untó barro con saliva, le dijo vete a lavar al estanque como le hacían los profetas antes para sanar. Y fue y regresó sano, un hombre ciego de nacimiento. Y los pastores, los supuestos pastores, los líderes religiosos, los guías espirituales del pueblo de Israel dijeron, no, ese no es de Dios. ¿Pero por qué? Porque no guardó el día de reposo. Es que hoy es sábado y el sábado nadie debe trabajar y el sábado nadie debe amasar ni hacer ningún trabajo, y amasó lodo con saliva y lo untó, es trabajo, y sanó en el día de reposo. Eso quiere decir que él no viene de Dios. Imagínense, hermanos, lo que Dios estaba haciendo por medio de Jesús y lo que los supuestos líderes religiosos estaban diciendo. Eran, hermanos, legalistas. Es como ese hombre, ese que dice, puede decir un pastor, esa mujer no es de Dios. Puede estar una mujer orando, predicando el evangelio en un autobús, orando por los enfermos, y empiezan a sanar enfermos, leprosos, paralíticos, ciegos, y los ve por ahí algún pastor y dice, esa mujer no es de Dios. Y se le acerca otro hermano por ahí, ¿por qué no, pastor? Porque trae pantalón. Esa mujer no es de Dios. A veces entre las mismas mujeres se dicen, ¿por qué? Porque trae aretes, porque trae maquillaje y un montón de legalismos, hermano. Pueden pasar ahorita aquí algunas mujeres creo que son las de la Luz del Mundo, y ver a las hermanas que están aquí y decir, esas que están ahí no son de Dios. ¿Por qué? Porque no traen el velo, porque traen pantalón, si ya dijimos, puro legalismo, hermanos. Estos falsos maestros, estos falsos pastores eran legalistas, eran egoístas, eran celosos y envidiosos. Ojo, porque estoy describiendo a estos, pero les va a caer el saco a muchos y se van a imaginar a muchos. Entonces estaban celosos de Jesús, eran envidiosos porque Jesús lo seguía a la gente, porque Jesús andaba sanando y ellos no. Eran hipócritas porque decían, no, ese no es de Dios porque hay que guardar la ley, y ellos tampoco guardaban la ley. Estos hermanos que estaban diciendo que Jesús no era de Dios eran ladrones y salteadores, y por tanto eran hijos del diablo. Dice Juan 8, fíjese bien ahí, dele para atrás, Juan 8, versículo 44. Juan 8, 44. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, vosotros, está hablando Jesús, ¿a quién? A los escribas y fariseos, y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y esta es una característica de los ladrones y salteadores. Es una característica de los hijos del diablo que se dicen pastores y que están metidos en un montón de congregaciones. Son mentirosos, hermanos. Mentirosos. Manipulan, chantajean, quitan el dinero, usan malaquías y dicen que estás bajo la maldición si no das el diezmo. Dicen que la ley había que guardar el sábado, pero que la ley ya no es. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque no son judíos. Dicen, la ley ya no, ahora es el domingo. Y al que no guarda el domingo, hermanos, lo tachan como los judíos tachaban al que no guarda el sábado. Si nosotros no nos congregamos en un domingo y un domingo nos vamos al río, dicen, esos no son de Dios. Oye, pero la palabra, ellos se aman, ellos sirven, tienen sana doctrina. Sí, pero no guardan el día de reposo. Hay que guardar el domingo. Y no es cierto, hermanos. Para Dios son todos los días. Se celebra el domingo, se le llama el día del Señor porque fue el día que Cristo resucitó. Pero son mentirosos, manipuladores, rateros, chantajistas. Y están metidos en las congregaciones y todos les dicen pastor. Ay, pastor, ¿cómo está, pastor? Un montón, hermano, no se imaginan cuántos. Ahora, ¿por qué les dice Jesús ladrones, salteadores, hijos del diablo? Porque ellos no entraron por la puerta, hermanos, para pastorear las ovejas. Ellos no eran personas que fueron llamados por Dios. Ellos no nacieron de nuevo. Ellos no aman a las ovejas. Esos son personas que tienen otras intenciones y se brincaron, así como el pastor entraba por la puerta, pero ellos no, ellos dicen, yo me voy a meter por acá porque es mi papá, porque no quiero trabajar, por la razón que quieran, se meten al rebaño y empiezan a pastorear, pero no son ni cristianos. Uno piensa, no, bueno, es que no han de saber mucho, pero no, hay muchos que no son cristianos. Son ladrones y salteadores que tienen intenciones satánicas, diabólicas. Ahora fíjese bien, Juan capítulo 10, versículo 10. Fíjense, hermanos, ¿qué dice en Juan 10:10? Cuando nosotros leemos este verso, siempre que lo hemos leído, hemos pensado que está refiriéndose a Satanás. Pero cuando lo leemos según el contexto, se está refiriendo a los líderes religiosos que entraron por otro lado, que son ladrones, salteadores, hijos del diablo, pero que muchos les dicen pastor y les llevan el diezmo. Y dice el versículo 10 refiriéndose a ellos. El ladrón, cuando dice aquí el ladrón, hermanos, ¿a quién le dijo que eran ladrones en el verso 1? A los falsos pastores. Cuando dice el ladrón en Juan 10:10, no está hablando de Satanás, está hablando de ese pastor ladrón y salteador. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que hacen esos falsos: hurtar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque le roban a la gente, porque engañan a la gente, porque destruyen su fe, destruyen sus vidas, después se alejan y dicen, no, hombre, yo fui a una iglesia y el pastor era así y así, y el pastor golpeaba a su esposa y resulta que era bien borracho y estaba en adulterio y les quitaban a los hermanos nomás el dinero y le llevaban hermanas ahí para que se metiera con ellos, y se alejan porque dicen, no, hombre, yo no sé, eso es pastor, y ese dicen que es pastor, y se van todos alejados, decepcionados. ¿Por qué? Porque el ladrón no vino sino para matar, para hurtar
y para destruir. Y Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, fíjese bien, dele para atrás en Juan 9. Juan 9. Llevan a este hombre ciego con los supuestos pastores, con los líderes religiosos. 9:17. Fíjese bien qué dice, hermanos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Fuerzas querían que dijeran: no, pues sabes, es el diablo, yo creo. Y le dice, él les dijo: pues que es profeta, dice el versículo 18. ¿Qué dice, hermanos? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. No, dice, este es puro cuento, ese Jesús es mentiroso y este ciego también le está haciendo el cuento, ese seguro sí veía. Hasta que llamaron, dice, a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo? El que, ¿qué dice, hermanos? El que vosotros decís que nació ciego. ¿Por qué están diciendo eso? Porque piensan que también están echando mentiras. Dicen: Jesús es mentiroso, el que dice que fue sanado es mentiroso, y estos papás son mentirosos. Pues este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego. Ustedes dicen, dice. ¿Quién sabe? Dice el versículo, ahí sigue, dice: ¿cómo pues ve ahora? Si era ciego, ¿cómo ve? Y sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, dice, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Dice: pues pregúntenle a él. Ahora fíjese bien lo que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice a continuación. Dice: él hablará por sí mismo. Dice el versículo 22. Esto dijeron sus padres. ¿Por qué, hermanos? Porque tenían miedo de los judíos. Otra característica de los falsos maestros, ladrones, salteadores, hijos del diablo, es que le provocan miedo a las ovejas. Ellos les tienen miedo, no es un respeto, no es no, el pastor esto, no es un miedo. Ay, que el pastor no me vea, ay, que el pastor, y si le van y le dicen al pastor: oye, ¿y tú qué crees? ¿Prediqué bien o mal? Muy bien, pastor, muy bien. Tienen miedo. Oye, ¿cómo ves? ¿Les pedimos dinero o no pedimos? O mejor ya que cada quien se vaya a su casa. No, pastor, hay que pedir. ¿Cuánto? ¿Poquito? ¿Mucho? Pues mucho, yo creo, pero tienen miedo. Ahora, ¿por qué tenían miedo estos? Por cuanto los judíos, según los pastores, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Los judíos, hermanos, ya habían acordado, ya habían manipulado, ya le habían echado miedo a la gente y les dijeron: cuidadito, y alguno de ustedes, porque así son los falsos, cuidadito y uno de ustedes ande diciendo que Jesús es el Mesías, porque si sabemos que alguno de ustedes andaba ahí también que Jesús es el Mesías, lo vamos a expulsar de la sinagoga. Se nos va de aquí. ¿Ves? Esta ya se la sabían de hace mucho. Si alguno anda ahí creyendo cosas que nosotros decimos que no, y que no nos gustan y que no nos parecen, entonces los vamos a expulsar. Hasta ahorita, hermanos, a los testigos de Jehová les prohíben leer cualquier tipo de literatura que no sea impresa por ellos mismos. No pueden leer nada, está prohibido. No pueden celebrar su cumpleaños, está prohibido. No pueden cantar el himno nacional, está prohibido.
Y si ellos deciden hacer alguna de esas cosas, los corren de los testigos de Jehová. Los tienen atemorizados, manipulados, porque son ladrones y salteadores, hijos de Satanás. ¿Es fuerte eso, hermanos? Cuando esta prédica la escuche alguien que tenga un pastor así, y vaya y le diga: oiga, pastor, yo oí una prédica donde dice que ese es del diablo, eso que oíste es el diablo hablando, ya no andes oyendo eso. Si me vuelven a decir que estás oyendo esas predicaciones, te vas de aquí. No les conviene que la gente escuche la verdad. Dice el versículo 24: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Nosotros sabemos, mentirosos. ¿Qué pecado cometió Jesús, hermanos? Ninguno. Pero ellos dicen: nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Si ya fuiste sano, dale gloria a Dios. Pero ese olvídate de ese. Ese no tiene nada que ver. Ellos mismos, hermanos, eran los pecadores. Pero acuérdense que les dije en otro estudio que los escribas y los fariseos, Jesús los tenía por los 99, ¿qué cosa? Que no necesitan arrepentimiento, porque se creen justos. Entonces estos decían: nosotros somos justos, no le hagas caso a ese, dale gloria a Dios, ese hombre es pecador. Y lo estaban diciendo hombres pecadores. Dice el versículo 29, fíjese bien: nosotros sabemos, dice, que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, fíjese la forma como hablaban de Jesús. Era Dios hecho hombre, habitando entre ellos. Y dijeron: nosotros sabemos que a Moisés, pero ese no sabemos de dónde sea, dice. Ellos no sabían de dónde era Jesús y supuestamente ellos venían de Dios. Pero la realidad es que lo que ellos enseñaban y lo que Jesús enseñaba chocaba, porque Jesús era de Dios y ellos no. Y eso pasa muchas veces cuando hacemos predicaciones. Decimos: eso que está diciendo ese predicador, eso es falso, no es cierto, no es lo otro. ¿Por qué? Porque choca con lo que nosotros estamos enseñando. Son cosas completamente diferentes. Dice el versículo 32, fíjense bien, esto lo dice el hombre que fue sanado, porque lo están muele y muele para que digan que Jesús es un pecador. Y dice: desde el principio, dice, en toda la historia bíblica, no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, dice. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Pero respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, dice. ¿Y qué le hicieron, hermanos? Y lo expulsaron. Tú nos vas a enseñar a nosotros, pecador. ¿Por qué lo tenían por pecador? Porque había estado ciego. Entonces dijeron: tú naciste ciego porque eres un pecador, siempre has sido pecador, siempre has estado bajo la maldición de Dios, y tú nos vas a enseñar a nosotros que somos santos, justos, que guardamos la ley. Váyase de aquí. Y lo expulsaron. Ya no podía ir a la sinagoga, ya no se podía congregar. Había perdido supuestamente y había salido de la religión verdadera. Ahora, ¿qué nos enseña también este verso? Que los falsos maestros, los falsos pastores, no se dejan enseñar por nadie. Tú me vas a enseñar a mí. Ahí va el diablo en moto, hermanos. Le dice, tú me vas a enseñar a mí. Fíjese los rasgos que hemos ido viendo de los falsos: ladrones, salteadores, mentirosos, manipuladores. Y ahora aquí dicen: tú me vas a enseñar
Cuando tú te acercas a uno de estos falsos, oiga, esto que usted dijo o esto que están haciendo, mire, la Biblia dice, tú me vas a enseñar a mí, tú me vas a decir a mí qué es lo que está bien y lo que está mal. No se dejan enseñar por nadie, hermanos. Yo una vez les comentaba que en 1 Corintios dice que no hablen todos al mismo tiempo en lenguas. ¿Se acuerdan? Hemos visto eso varias veces. Y si tú vas a una congregación donde todos terminan hablando en lenguas al último y les dices, oiga, aquí dice, ¿tú qué me vas a decir? Tú eres el diablo, te va a decir. ¿Y ese dónde salió? No sé, que no quiere que hablemos en lenguas. Es el diablo, hermano, ya se manifestó. No se deje enseñar por el diablo, no ponga atención a esa gente. Hay que hablar en lenguas, hablen. Y la palabra dice que no. Pero ellos no se dejan enseñar. Los falsos menosprecian a las ovejas, sobre todo a los pobres y a los enfermos. Y a los enfermos no se diga. Y como este hombre había sido ciego de nacimiento, lo tenían por perro. Decían, no, ¿usted qué? Usted está sucio, inmundo, pecador. Y muchas veces, hermanos, en estos tiempos, 2000 años después, uno llega a una congregación enfermo y así te ven. Maldito de Dios, dicen, ¿sabe quién pecó o sus padres? Los falsos maltratan a las ovejas, las insultan y las corren. Tú me vas a enseñar a mí. Tú naciste de todo en pecado. Es más, vámonos a volar de aquí. ¿Por qué hacían esto? Porque eran ladrones y salteadores. Fíjese, los que parecían los buenos, ¿quiénes eran? Pues los líderes religiosos. No estamos hablando, hermanos, aquí de cualquier cosa. Hablar aquí en la Biblia de escribas y fariseos es como hablar dentro del catolicismo del papa, del sacerdote, son gentes en la religión que tenían mucho peso y eran de mucho respeto para todos. Y cuando Jesús llega, dice, no, ustedes son salteadores. Resultó que los buenos eran los malos y el malo era el bueno. Yo le decía a Clara una vez, le digo, me gustan esas películas donde las empiezas a ver y tú dices, ese es el bueno, ese es el malo. No sé si les ha pasado, que luego identifica, este es el bueno, este es el malo. Pero conforme va pasando la película, muchas veces hay películas donde les dan un giro y resulta que el malo, que tú creías que era el malo, es el bueno, y el que tú creías que era el bueno es el malo. Yo le decía a Clara, eso me pasó cuando Cristo me encontró. Yo pensé, como piensa toda la gente que está en la iglesia católica, que yo estaba en la religión verdadera, que teníamos al Papa, los sacerdotes, que teníamos las tradiciones, que ahí estaba la verdad. ¿Y quiénes eran los malos, hermano? Pues los protestantes. No, esos hermanos separados, esos te quieren llevar, esos te quieren apartar del camino correcto. Pero cuando Cristo me encontró, resulta que los buenos eran los malos y los malos eran los buenos. Ahora, los buenos, refiriéndome a los protestantes, no todos, hermanos, porque esto de ladrones y salteadores están en cualquier denominación, donde quiera. Dice el versículo 35. Fíjense bien qué pasó con este hombre que fue confrontado con los líderes religiosos, con los supuestos pastores, que fue insultado, que fue amenazado, que fue expulsado. Y después de que ya lo expulsan, ya ahí anda él, híjole, pues mi religión, la que me enseñaron mis papás, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué pasó en el versículo 35? Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Y qué hizo, hermanos? Y hallándole, dice, lo halló, Jesús lo halló. Lo expulsaron de allá, lo sacaron de la secta que según era la buena,
Y cuando estaba afuera todo estanteado, dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me voy a ir o qué? Dice que Jesús lo halló. Porque acuérdense que Jesús es el buen pastor. Él entró por la puerta. Los falsos maltrataron a las ovejas, los falsos insultaron a las ovejas, los falsos aventaron. Imagínense esto, hermanos. Un pastor está puesto ¿para qué cosa? Para cuidar a las ovejas. Pero pastores que están aventando a las ovejas uy, usted váyase, usted también váyase, vaya. Imagínense un pastor natural cuidando ovejas y sacando una vara, váyase, órale, le da unos varazos, se va por allá. Y luego, y usted también váyase, y avienta otra. Dice, bueno, pues las está cuidando, ¿o qué? ¿Son sus enemigos o qué? Después de que avientan esta oveja para afuera y supuestamente que ya está solo y que ya perdió su religión, lo encuentra el verdadero pastor, el que entró por la puerta, el que era de Dios, el que tenía una forma de ser y de actuar completamente diferente a los falsos maestros. Y se lo encuentra él y le dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Pregunta, o más bien vamos a darnos cuenta aquí de una cosa. Los falsos se quedaron ahí adorando. Ay, Señor, tú sabes que somos buenos y santos. Dios estaba desagradado de ellos. A este que habían echado, a este que le dijeron, tú naciste del todo en pecado, tú no nos vas a enseñar a nosotros, sáquese de aquí. A ese se lo encuentra Jesús, y él estaba adorando a Jesús, ya no en su religión de nacimiento, ya no en la secta donde había crecido y con los líderes religiosos falsos que creía que eran buenos, pero que resultó que eran ladrones y salteadores, hijos del diablo. Ahora estaba fuera de ellos, para ellos perdido, pero en realidad él estaba adorando a Jesús. Muchas veces, hermanos, los falsos tuercen la palabra. Cuando escribe Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros hubiesen permanecido con nosotros. Entonces manipulan a la gente, la chantajean y dicen, si tú te sales de la secta aquí y de nuestro pastor, tú te pierdes allá afuera, no hay salvación para ti, vas a ir al mundo y te va a ir mal. A lo mejor eso le hubieran dicho a este hombre, pero resultó que afuera de ese lugar donde él estaba y lejos de esos falsos pastores, fue cuando se encontró con Jesús y lo adoró, fuera de su religiosidad. Después de esto, Jesús dice, para esto yo he venido, para juicio he venido, dice, para que los que ven sean cegados y los que no ven reciban la vista. No lo estoy leyendo, hermanos, por eso lo digo así diferente. Y los fariseos que andaban ahí dicen, ay, ¿y qué? ¿A poco nosotros somos ciegos también? Y dice, pues por cuanto dicen, vemos, su pecado permanece. Inmediatamente después del maltrato a este hombre, del chantaje, de la manipulación, de las amenazas de expulsarlo, Jesús se da cuenta de todo esto y les dice en el capítulo 10, en el versículo 1, por eso lo dice, de cierto os digo. Fíjense bien, no es lo mismo leerlo al principio, cuando íbamos a iniciar, no es lo mismo leerlo por segunda vez cuando empezamos el estudio, y no es lo mismo leerlo por tercera vez cuando ya entendimos todo el contexto, qué significa, por qué lo dijo y a quién se lo dijo. Después de esto dice, de cierto os digo, y enseña, el que no entra por el redil, por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otra parte,
ese es ladrón y salteador. ¿Qué les está enseñando a este hombre que fue sanado? Mira, le dice, tú piensas que ellos son los pastores, tú piensas que ellos son los buenos, tú piensas que ellos son santos, justos, que es gente que se debe admirar, respetar y callarse aunque te manipulen, aunque les tengas miedo, aunque te quiten el dinero, porque pues dicen es el ungido de Jehová, no lo toques, él es de Dios. Dice, mira, yo te voy a enseñar algo. No todos los que están cuidando ovejas son pastores. Porque para cuidar ovejas, dice, o para estar entre las ovejas, hay dos formas de llegar ahí. Una es haber entrado por la puerta. El que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Ese fue llamado por Dios. Ese fue puesto ahí por Dios y va a tratar a las ovejas como Cristo Jesús, con amor, con compasión. Va a servir, no a ser servido, no va a abusar de ellos, no los va a manipular, ellos no le van a tener miedo, ellos no van a tener miedo de que si un día no fueron ya les cayó la maldición, o que si no dan el diezmo, o que si se ponen las mujeres el pantalón y que se anden escondiendo las mujeres en la calle y porque un día se pusieron pantalón, ¿verdad? No tenían otra ropa o iban a hacer alguna actividad que les requería el pantalón por comodidad, no sé. Y andar, ahí anda el pastor, ay, híjole, aquí a la vuelta está el pastor, y es puro miedo, sectarismo, manipulación, temor. Y dice Jesús, no todos los que están pastoreando son pastores, muchos se metieron por otro lado y no son de Dios. Tú piensas que sí, porque los ves con un traje, detrás de un púlpito, leyendo la Biblia, pero son hijos del diablo, son ladrones y salteadores, están ahí por muchas razones, pero Jesús dice, Dios no los puso ahí. Eso es bien importante, hermanos. Ese pastor, para los que me escuchan en internet, ese pastor gritón que tienes, que te amenaza con que te va a expulsar, abusivo, mandón, que nomás sirve para sacarles el dinero, y que a la hora de predicar la Biblia, luego te das cuenta que ni estudia. Ese no es un verdadero pastor llamado por Dios. Fíjense que dice Mateo capítulo 7, hermanos, versículo 15. Mateo capítulo 7, qué importante, hermanos, porque esta es una enseñanza de Jesús. Jesús le dijo a las ovejas, tengan cuidado. No en todos lados donde dicen, ay, aquí se congregan, sí, ¿quién es el pastor? Él, y ya, ay, él es pastor, sí. ¿Por qué? Porque fue al instituto, porque trae un traje, porque habla detrás de un púlpito, porque lee la Biblia, pero no, tiene que ser puesto por Dios, nacido de nuevo. Y no te vas a meter en un lugar donde está un ladrón y salteador, y por eso la gente termina mal, se aleja y luego dice, no hombre, esos pastores, no hombre, a mí esos pastores son así, no hombre, los pastores son bien sabe cómo. No son los pastores así. Lo que pasa es que te metiste en un rebaño donde el que estaba ahí a cargo era un ladrón y salteador, hijo del diablo. Esa fue la diferencia. Mateo capítulo 7, versículo 15, dice Jesús, guardaos, cuídense, les dice. Yo no sé por qué no lo hace esto la iglesia, hermanos. Yo no sé por qué a la iglesia le dicen, den un peso para que Dios te dé dos, y van y lo dan, esto y lo dan, y el diezmo y lo dan, y hablan lenguas y hablan, y todo lo que les dicen con un versículo ahí medio torcido, lo hacen. Pero lo que Jesús dice, eso no lo hacen. Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas. Estos son falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes religiosos, de los cuales, les repito, están llenas las denominaciones. No es que, ay, que la iglesia católica, no, están llenos por todos lados. Cuídense, dice, que vienen a vosotros
vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo sabemos? Dice alguien. Pues ¿cómo vamos a saber? Yo lo veo ahí, que es pastor, que fue al instituto, trae su traje, está en el púlpito, lee la Biblia. ¿Yo cómo sé? Por sus frutos los vas a conocer. Si te das cuenta que no está estudiando la Biblia, si te das cuenta que está torciendo los pasajes, si te das cuenta que está amenazando a la gente con correrlos, si te das cuenta que se está imponiendo como que aquí yo mando para que la gente le tenga miedo, si te das cuenta que le gritan las hermanas, si te das cuenta un montón de cosas. Por sus frutos tú te vas a dar cuenta, dice, si son pastores o son ladrones y salteadores. Dice el versículo 18, ahí mismo: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar buenos frutos, No puede el mal árbol dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Todo árbol, dice, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estos son los que decían que eran pastores y que no lo eran. A la mera hora van a terminar en el infierno. Dice: así que por sus frutos los conoceréis. Cuando está hablando aquí estos versos, nosotros lo entendemos a todos los cristianos, y sí está bien a todos, pero está hablando específicamente de los líderes. Ustedes los van a conocer, dice, por sus vidas, cómo son. Son envidiosos, son egoístas, son soberbios, tienen un montón. Dice el versículo 21, ahí dentro de ese mismo contexto, y siguiendo con la explicación: no todo el que me dice Señor, Señor. ¿De quién está hablando, hermanos? De todos, pero en específico de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No todo el que me dice Señor, Señor, que les quede claro, dice, entrará en el reino de los cielos. No todos los que están pastoreando en las congregaciones van a entrar al reino de los cielos. No, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, otra vez hablando de los pastores, de los líderes religiosos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Por qué le dicen que predicaban en su nombre? Porque eran pastores, estaban en una congregación. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Era gente que oraba y que le llevaban un endemoniado, y que iban y oraban a las casas, y que predicaban el domingo, pero eran ladrones y salteadores. No los había puesto ahí Dios, ellos se pusieron solos. Dice: y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Repito por última vez, ¿a quién le está diciendo? A pastores. Si así de dura es la cosa, hermanos, con los pastores, y si hay pastores que parecen pastores, pero que no son pastores, que no fueron puestos por Dios, que son ladrones, salteadores, hijos del diablo, que al final van a decir: oye, yo predicaba, yo oraba por enfermos, yo echaba fuera demonios, ¿qué pasó? Y van a terminar en el infierno como todo árbol malo que da frutos malos. ¿Cómo estará la cosa con las ovejas? Y hay muchos que están metidos, parados enfrente, que van a terminar en el infierno. ¿Cómo estará la cosa con las ovejas? Si los que estaban enfrente, los que estaban haciendo, los que más parecían, porque de una congregación, si nos vamos a la ley de las posibilidades, de una congregación decimos: a ver,
¿Quién crees de esos que se salva? Por lo menos diríamos, por lo menos el pastor, ese yo creo que ese sí. Y a lo mejor y ya empezaríamos a seleccionar, ¿no? Los demás según el hombre, porque según Dios, Él ve las cosas diferentes. Pero Dios dice, no, hombre, ¿quién se salvaría? Yo digo que de seguro, el que seguro es el pastor, ¿no? Ese es el primero, dice el Señor, que va a ir al infierno. Ahora, si así va a ser, les repito, con los pastores, imagínense las ovejas que no están predicando, que no están haciendo, que no están... Porque estos dicen, nosotros predicamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. No era mentira, sí lo hicieron, pero no los puso Dios ahí. No eran nacidos de nuevo, van para el infierno, porque vivían practicando el mal. Ahora una oveja que no está predicando y que no está orando por enfermos y que no está echando fuera demonios. Jesús nos enseñó, hermanos, y debemos tener confianza, porque el Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios. Sabemos, como se los he comentado muchas veces, que no somos perfectos, pero sí algo empezó a hacer Dios en nosotros. Dice la palabra que el que comenzó en nosotros la obra, la va a perfeccionar, la va a terminar. No estamos terminados. La gente nos ve y dice, ¿tú eres cristiano? Pues es que no estoy terminado. Apenas me empezaron. Todavía el pico me lo tienen que arreglar más. Los ojos, las orejas, para no oír ciertas cosas, para no ver ciertas cosas. Las manos, los pies, para no ir a ciertos lugares. Todo Dios me va cambiando. Pero sí empezó algo en nosotros. Aquí lo que yo quiero mostrarles, hermanos, es cómo Jesús, después de ver el maltrato de los falsos líderes religiosos a una oveja, no dijo Jesús, de cierto les digo que así es el trato, y al que le guste bien y al que no también. No, dice, tengan cuidado, porque en su vida se pueden encontrar a muchos que aseguren que son líderes religiosos, pero son falsos maestros. Vamos a terminar aquí el estudio, hermanos, de la palabra del día de hoy. Vamos a despedir a los hermanos que nos estuvieron siguiendo por internet, agradeciéndoles por compartir los videos, por suscribirse al canal. Ojalá y este video llegue a alguien y se le puedan abrir los ojos para entender esta palabra. No es que yo esté criticando a alguien en específico, porque cuando hablas de alguien en específico, la gente brinca y como, no, ¿y tú quién eres? Y tú ni lo conoces. No, simplemente estamos enseñando lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo, aguas, no todos los pastores son pastores. Y debemos tener cuidado, y tú debes tener cuidado que me estás escuchando, si estás en una congregación con uno de estos, que te amenaza, que te insultan, que te menosprecian, que te quieren correr. No tengas miedo. Si te corren y eres de Dios, Cristo te va a encontrar y vas a terminar en un lugar de sana doctrina para la gloria de Dios, adorando a Dios, lejos de lo que creías que era la verdad, pero ahora sí en la verdad. Nos vemos, Dios me los bendiga, primeramente Dios, como siempre les digo, en el próximo estudio.